o como puede serlo también la resurrección de entre los muertos, ¿vale? Esa sería una de las cosas que quizá podrían llevarme a sufrir un poco un colapso, pero aún así habría muchas cosas dentro de mi experiencia que me pueden llevar a decir, ¿y esto qué ha sido entonces? ¿No? Por ejemplo. Tendría que pensarlo un poco más profundamente esta pregunta, pero me parece súper interesante, Javi. Pablo, ¿y tú crees que puede haber algo que te haga cambiar de opinión y creer en Dios? No, no me sentiría ¿Por qué? éticamente bien conmigo por pensar que existe un creador. O sea, creo que estoy supeditando toda mi vida, toda mi existencia, todo mi destino a algo que es fruto de la imaginación. No le veo sentido. Y jamás yo no voy a acercarme a esa visión. Pero una pregunta, Pablo. ¿Qué evidencia esperarías encontrar para empezar a creer en Dios? Pues que venga aquí y se manifieste, que baje, que venga, invócalo Vale. y que te hable y que nos hable los tres. Vale, ¿y si te diría que él ya bajó? No. En la figura de Jesús. No. Jesús fue un falso profeta. Hasta entonces, he tratado de defender la idea de que Dios existe apelando exclusivamente a la razón. Pero ahora nos vamos a meter a la parte fantástica, a la parte legendaria. si nosotros presuponemos que Dios existe, entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué razón el cristianismo y no otra religión? Bueno, pues a continuación, y de forma súper breve, voy a ofrecer 5 razones por las que considero que el cristianismo... Estoy seguro que las 5 razones van a estar relacionadas con los evangelios. Mateo, Lucas, Marcos, Juan, 4 evangelios, los evangelios apócrifos de la vida de Jesús. O basado bastante en, sí, también en la figura de Pablo, un famoso Pablo de Tarso, las 500 apariciones, no sé qué. Todo esto, como digo, de los evangelios, de las, bueno, de lo que tenemos, digamos, de la parte propagandística. Cuando me refiero a lo que tenemos, me refiero a la parte propagandística de que Jesús es Dios. Porque es lo que está ahí. ¿Sí? Claro, como digo, ellos no pueden decir otra cosa. El cristiano no puede decir otra cosa. Además, tienes que creer en una resurrección en la tumba a fuerza. Tienes que creer, si no, no eres cristiano. De entrada. No puedes ni siquiera ponerlo en duda. No puedes. Es decir, si tú ya eres cristiano, no puedes poner en duda nada de estas cosas. Poner en duda algo de estas cosas te pone en duda a ti como cristiano. Y esto, claro, automáticamente para nosotros cristianos, dejas de ser cristiano. Dudar, no puedes dudar de eso. Hay que aceptarlo como un hecho de fe. Y digo, dentro del marco de fe cristiano, es correcto. Es decir, no hay nada que debatir si lo vas a enfocar desde la fe. Aquí ellos, por supuesto, los apologistas cristianos intentan sacarlo de la parte de la fe. Pero no veo la manera, no veo la forma de sacarlo de la parte de la fe. Así que vamos a ver los 5 motivos por los cuales. El cristianismo es la mejor opción. La mejor, En primer además. lugar, Pablo, el cristianismo no proviene de una experiencia privada o de una idea No, en cierto modo sí. En cierto modo sí es privada. En cierto modo. Claro, que las 500 apariciones, no sé qué. Al final el número, supuestamente era un número muy grande, gente que se le apareció. Posteriormente ese número se fue reduciendo totalmente. Eran sobre todo mucha gente en aquella época, que creía ya en la propia resurrección. Y muchos eran ya seguidores de Jesús. O al menos estaban vinculados con seguidores de Jesús. ¿Verdad? Entonces ya ellos creían en la propia resurrección. Por ejemplo, los fariseos y muchas de estas facciones judías ya creían en lo que es la resurrección. ¿Verdad? Estaban los saduceos no creían. Los saduceos eran los mercaderes y todo lo que controlaban la parte del templo de Jerusalén, donde Jesús, está esto famoso de que Jesús viene y destroza los puestos de los mercaderes, no sé qué. Bueno, es ahí, se proclama rey de los judíos y todo esto, claro. Los saduceos creían en los 5 primeros libros de la Torá, no creían en la resurrección y digamos, no había forma de hacerlos cambiar. Es decir, para ellos esto era lo único, no había forma de cambiar esta perspectiva. Los fariseos sí creían en resurrección, de hecho Jesús discute bastante con los fariseos precisamente por estas ideas similares que tenían, aunque tenían diferencias clave en algunas cosas, los esenios, los celotes y los samaritanos. ¿Verdad? Fueron los que estaban fragmentados tras la ocupación romana, la parte de Judea, bueno, pues por Jerusalén y la parte de Judea y todo, bueno, Judea, sí, como tal. ¿Verdad?
Entonces, claro, a ver qué es lo que estaba diciendo. Filosófica, no. Claro, de lo del cristianismo. Claro, que no es algo privado tal, no, no. Sí, como digo, en cierto modo es privado, de cierta forma. No privado de uno, pero privado de un grupo pequeño. No es un grupo grande, ¿no? Puedes decir, no, sí, a millones de personas. No, no. El cristianismo se fundamenta sobre un personaje histórico. De hecho, y en la actualidad, hay un largo y amplio consenso académico de historiadores, pensadores y críticos que confirman la existencia de Jesús de Nazaret. Aparte de los evangelios o de los escritos del apóstol Pablo, también tenemos 12 fuentes que son hostiles al cristianismo y que atestiguan, evidentemente, que Jesús de Nazaret existió. Claro, pero esto no tiene que ver con que Jesús hiciera milagros y todo esto. Claro, casi todos se hablaron de Jesús, pero ninguno de ellos habla de milagros, de la resurrección, nada de eso. Entonces eso a mí no me... Si lo que intentas es demostrar de que Jesús de Nazaret existió, es correcto, vale, existió. Pero eso no es el punto. Me dijiste que me ibas a dar 5 de que por qué este Dios tenía que ser del cristianismo y todo esto, y que es la mejor opción. Además, críticos hacia el cristianismo, como puede serlo Bart Ehrman, dijo lo siguiente. La existencia de Jesús es una de las conclusiones mejor respaldadas de la historia antigua. La segunda razón por la que soy cristiano ya no es tanto por la existencia de Jesús históricamente, sino por las afirmaciones de sí mismo. Jesús apuntaba a no ser un profeta más. De hecho, él afirmó ser Dios de manera directa e indirecta también en aproximadamente Supuestamente, 40 claro, expiando pecados y todo esto, eso nada más lo podía hacer Dios, se supone. ocasiones en los evangelios. Perdonaba Pero pecados. mira, pero ojo, con todo y que todo. Con todo y que esto puede sí que ser, de cierta forma, histórica, fiable, de cierta forma, estas cuestiones de que Jesús dijo que era Dios y todo esto, que no era algo muy acostumbrado en él, tampoco era algo como que Jesús era constantemente, de hecho, Jesús decía que era el Hijo, no en sí mismo. Claro, sí que indirectamente podía asumirse de cierta forma que era Dios, igualmente eso tampoco demuestra nada. Nada demuestra esto. Esto no es concluyente para demostrar de que Jesús es Dios, ni mucho menos los milagros, y mucho menos que resucitó. Nada de eso es concluyente para llegar a ese otro punto. Eh, pero igualmente todavía estoy esperando la parte de las fuentes externas y todo esto, como hacía Rigoberto también. Se queda donde mismo dijo, los evangelios. Ahí en los evangelios. La fuente propaganda. Claro. Mateo, Lucas, Marcos igual. Claro, 4 evangelios. La parte propagandística e importante de Jesús. Aceptó adoración e incluso en cierta ocasión habló de su preexistencia. Él afirmó... Pero también hizo muchas más cosas. También no era muy bien visto por los judíos en sí. Porque, claro, eso mismo de al César lo que es del César, pues, claro, siendo a los judíos que había que pagar impuestos a los romanos, que había que pagar esa imposición, claro, esto no estaba bien visto a los judíos. Tocar a ¿cómo se llama?, leprosos, a las prostitutas, no sé qué, juntarse con colaboradores de los romanos, sí, judíos, colaboradores de los romanos. Jesús se juntaba con ellos. Claro, eso es como juntarse con chivatos de una dictadura, ¿sabes? Con gente que tiene que ver con una dictadura y Jesús venía, sí, no pasa nada, siéntate conmigo. Entonces estaba súper mal visto por los propios judíos. Y todo esto lo hizo Jesús también. Esto también, histórico. Jesús de Nazaret, histórico. Estoy explicando, ¿verdad? Todo esto a partir del 28, 29 después de Cristo con el encuentro con Juan el Bautista, bueno, encuentro, digamos, ese bautismo y todo eso, 28, 29. Luego, posteriormente, por el 30 después de Cristo, la crucifixión, ¿verdad? Que también, la crucifixión también ha sido puesta en duda, de cierta forma, pero todo de manera, bueno, digamos, es muy seguro. Es decir, hay una probabilidad demasiado alta, es verosímil, digamos, que aceptemos de que sí, de que fue crucificado y que sea aceptado como un hecho histórico. Por diversos motivos, pero es algo muy posible. Eso los historiadores están bastante de acuerdo con eso. Es algo, yo me incluyo aquí, en plan, en que yo estoy bastante de acuerdo con que no solo que existió Jesús de Nazaret, estoy de acuerdo, sino que también con la crucifixión. Precisamente porque proclamarse rey de los judíos, situación en el templo de Jerusalén, con los mercaderes y todo esto, eso era algo que los romanos no permitían. Claro, ¿cómo que te vas a proclamar el rey de los? ¿Pero qué es eso? Cruz, es lo que tú llevas.
Además, como digo, el mensaje luego de la reinterpretación de Pablo y demás tras la muerte de Jesús, claro, ¿por qué iban a estar hablando de crucifixión así como así? Porque, o sea, no hay sentido en que hablaran de ese tipo de cosas. Está como demasiado bien, no lo sé, no sé cómo decirlo exactamente. Sé que la crucifixión es como algo muy, no está puesto tan en duda, como algo bastante, es muy posible. Como mismo lo del bautismo con Juan el Bautista, es muy posible también. No hay como una, es decir, no tenemos una prueba concluyente que te diga, sí, sí, 100%, pero igual, todo apunta a que sí. ¿Por qué no? Si no hay unas versiones claras para decir no, todo apunta a que sí, de una manera muy fuerte. Existir antes de los tiempos. Ahora la pregunta podría ser esta, Pablo. O sea, ¿Jesús qué quería conseguir? ¿Quería conseguir fama en cierta ocasión? A ver, pero hay que entender también de que, claro, esto del profeta y no sé qué, lo de Jesús no es que acertara las profecías todas, ni mucho menos, de hecho, falló profecías, o al menos se cumplieron de manera parcial. Ya eso puede ser un fallo de la profecía, lo cual implicaría problemas, muchos problemas de que Jesús no fuera un profeta en sí, de que se equivocara en profecías. Ya eso implicaría problemas directos con el cristianismo, con la autenticidad del pueblo cristiano. Hay que entender que en un momento de vida Jesús de Nazaret era judío. Nació judío, y vivió judío. Era judío. Rezaba a Yahvé. Entonces, claro, él no es el creador del cristianismo, ni mucho menos. El cristianismo surge a partir de su muerte. Con la reinterpretación, mencionando sobre todo Pablo, el apóstol Pablo, Pablo de Tarso, la reinterpretación de él y de muchos otros seguidores, y los seguidores también reinterpretaron a Pablo también, con lo que ya él decía. Muchos de los seguidores de Pablo lo reinterpretaron a él también. Entonces, qué quiero decir? O sea, ¿qué punto quiero llegar con esto? De las interpretaciones y todo esto, porque en vida, antes de su muerte, claro, se pensaba de que Jesús no... Había muchos candidatos a Mesías, como digo, los propios saduceos tenían candidato a Mesías, los fariseos también, los esenios, los celotes, todos tenían candidatos a Mesías. Ellos tenían candidatos a Mesías. Algunos de ellos tenían candidatos, es decir, tenían dos candidatos a Mesías. Que uno iba a ser el rey y el otro iba a ser como el guerrero luchador en esta venida última y como el fin del mundo, de cierta forma, ese apocalipsis. Claro, hay que entender que en aquella época había un contexto de ese cambio. No apocalipsis entendido como una destrucción total, sino un cambio, una venida, un cambio. Como que iba a ocurrir algo. Tenía que pasar algo para liberar a los judíos de ese usurpador, de ese, digamos, del Imperio Romano en sí. De ese César en el poder, digamos, de los Césares, ¿no? En ese momento de Jesús, Tiberio, ¿no? Era el emperador. Y bueno, Poncio Pilato era el prefecto en Judea. Entonces, claro, era como liberar a todo, digamos, a los judíos de esos usurpadores, de esos demonios, de los romanos. Claro, este era el contexto, David. Hay que entender este contexto. No es decir, sí, ya Jesús, el profeta, Mesías, no sé qué. Te dejas mucho, mucho de por medio te dejas. Ignoras muchas cosas históricas. Hay una profundidad allí. Ignoras mucho, ignoras el contexto. No es así. Qué fácil. Si no es que fácil. Ya. Profeta, Mesías, no sé qué. No es como que no hubieran más. No es como que otros no fueran proclamados incluso posteriormente en el siglo II. Como Bar Kokhba, que fue proclamado por el sabio Akiva durante la gran revuelta en contra del Imperio Romano de los judíos, fue obviamente reprimida de una manera brutal y la destrucción de Jerusalén. Claro, con Bar Kokhba fue proclamado Mesías por el rabí Akiva, que era un gran sabio. Y Akiva murió pensando esto y creyendo esto y diciendo esto, de que Bar Kokhba era el Mesías. Y esto en el siglo II. Jesús había muerto a principios, es decir, para por el 30 después de Cristo, es decir, básicamente en la tercera década del siglo I. Entonces, claro, no es como que ya era el único, era la única figura, tal, ya. No, de hecho, como digo, estaba muy mal visto por los judíos. Es Jesús. Muy mal visto. Por los propios judíos. Por todas estas problemáticas, como digo. Pero bueno. Trataron de hacerle rey y se escapó de la multitud. ¿Qué quería conseguir? ¿Poder? Si él era Y de hecho, Jesús sí se proclama rey de los judíos. un predicador itinerante que no tenía un hogar fijo. La tercera razón... No era el tipo más humilde del universo, que no... Tampoco así. Esto ya es una interpretación de él, completamente. Y de algunos cristianos. Es una interpretación tuya. Pero no es así, literal, de manera histórica. Además de que tampoco podemos saberlo del todo. Quedamos en lo mismo. No podemos saberlo del todo tampoco. Por la que soy cristiano, sencillamente es por los documentos que relatan su vida. Sí, por los evangelios. Y yo creo que tenemos que hacernos
algún fuente tipo de propagandística. preguntas, ¿vale? La fuente de fe. Es la fuente de fe. Es la fuente propagandística, con muchas cosas inventadas y cosas legendarias, cosas no verificables, cosas no fiables históricamente. No es que la comunidad histórica, en general, los historiadores no quieran aceptarlo porque, o la parte arqueológica, que no sé qué. No, es que no tenemos manera, no hay forma de poder aceptar esto. Se queda dentro de la fe, se queda ahí. Está muy bien que tú seas cristiano, pero no me puedes decir a mí de que eso es como que es algo 100% así, como que es algo histórico en lo cual creer, como que es algo que pasó, es un hecho y está confirmado. No, se queda dentro de la fe, está muy bien. Dentro del marco de fe está perfecto, pero no me lo puedes sacar de ahí. La primera Y es, utilizarlo como una fuente fiable, histórica y externa. los testigos que escribieron o los escritores de los evangelios fueron testigos de lo que cuentan. La segunda cosa, ¿realmente esos documentos fueron cercanos a los acontecimientos reales? Claro que no fueron, posiblemente no, ni testigos ni nada. Porque, como digo, los evangelios fueron bastante posteriores de la muerte de Jesús. Claro, es que tú imagínate, estoy acordando, por ejemplo, Pablo, en su momento, el apóstol Pablo, claro, con esto de que Jesús había resucitado y todo esto, claro, cuando Pablo fue a hablar con los sabios de Atenas, él les decía a los sabios de Atenas, oye, que Jesús resucitó, que resucitó. Claro, es que como digo, es que para los que sobre todo los que se creían todo esto, eran los que ya creían en la resurrección. Los sabios de Atenas, los griegos, o sea, los sabios griegos en Atenas, claro, no creían en la resurrección, muchos eran estoicos o platónicos, entonces, claro, se rieron. Esto es lo que dice este relato, ¿no? Se rieron a carcajadas de lo que decía Pablo. Porque no, claro, no creían en esto. Claro, ¿y cómo tú le hacías calar en la mente de los griegos y los romanos, calar en la mente de que Jesús había resucitado? Cuando, como digo, solo creían una parte de los judíos, no todos, porque, como digo, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, claro, ¿cómo tú hacías que esto calara en la mente de gente que no, no podías? Eso entró en la mente de personas que ya creían en la propia resurrección. Por tanto, lo veían como algo muy viable, algo posible. Claro, que resucitó, sí, claro, sí es posible totalmente. Me lo creo. Y luego las apariciones, no sé qué, pues posiblemente, tampoco es como que esté confirmado, pero posiblemente hay otras explicaciones. Histeria colectiva, crisis tras la muerte de Jesús, puesto que se creía que era el libertador que venía a reunir los pueblos otra vez para gozar en tiempo de paz en los reinos de David y todo esto. Tras su muerte, claro, había que hacer una reinterpretación. Esto se lo debemos a Pablo, por supuesto, uno de los más famosos, el apóstol Pablo. Claro, esta reinterpretación y luego sus seguidores de Pablo reinterpretan a Pablo y estos seguidores de los seguidores de Pablo reinterpretan a esos seguidores iniciales. Hay que entender todo el proceso de reinterpretación de muchas cosas que decían unos y otros. Además, Pablo en un momento dice que él lo que cuenta es lo que a él, y como él lo explica, es lo que a él le enseñaron. Porque yo soy el menor de los apóstoles, no sé qué, si mal no recuerdo esto de Pablo, a lo mejor lo puedo equivocar. Pero si mal no recuerdo esto, lo dice Pablo, como yo soy el menor de los apóstoles, no sé qué, yo solo digo lo que a mí me enseñaron, tal. Pero luego él mismo se contradice, o sea, literalmente contradiciendo esto, diciendo de que él decía solo lo que le enseñaron. Entonces, yo veo demasiadas problemáticas. Yo le veo muchas De la contradicciones, vida de Jesús. Y la tercera, incluso como digo, todo esto enfocándolo sobre todo desde el punto de vista histórico. Todo esto lo está enfocando ya sobre todo desde el punto de vista histórico. Ya la parte del cristianismo yo lo enfoco desde el punto de vista histórico. Y aquí nos salimos totalmente de filosofía, de teología, de todo esto. Se queda dentro de la parte de fe y como único se puede, la manera que yo lo puedo estudiar es desde la parte histórica. De la parte que yo, de la manera más fiable que yo he visto, que yo he encontrado. Y aparte es la que yo quiero, es la que me gusta, sin más. la pregunta es, ¿esos manuscritos han sido transmitidos hasta nuestros días de forma precisa y sin modificar No. absolutamente? La respuesta es que, pues, bueno, a ver, yo te digo no así tajante, pero vamos a dejarlo más bonito. Posiblemente no. Y como digo, reinterpretaciones muchas, traducciones, problemas de traducción, luego posteriormente interpretaciones de la propia Iglesia Católica, muchas. Y como digo, en aquel momento los evangelios, finales del siglo I, principios del siglo II, todavía no había estructura total, dogmática del cristianismo. No, se fue construyendo a partir, sobre todo, a partir de Constantinopla. Era cuando Constantino, a principios del siglo IV, legaliza el cristianismo en Roma. Para el Imperio Romano está legalizado como tal, ya no era perseguido.
hasta finales del siglo IV, por el 380, por ahí más o menos, después de Cristo, Teodosio nombra el cristianismo, es decir, o sea, da inicio al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Mira tú esto. Jesucristo, 30 después de Cristo. Jesucristo no es el creador del cristianismo, es el fundamento por el cual surge el cristianismo, es decir, la causa inicial, digamos, de cierta forma, la causa por la cual surge el cristianismo, pero no es el fundador del cristianismo, porque Jesucristo murió siendo judío, entonces él no es el creador, él no es el creador del cristianismo, es el fundamento y la reinterpretación posterior de los seguidores de Jesús, es que surge ese cristianismo. ¿Verdad? Y como digo, las apariciones, la tumba vacía, todo eso es mito, todo eso se queda dentro del mito. No tenemos yo, como de la parte histórica, yo no te puedo decir, sí, no. Yo no te puedo decir, sí, es algo que está demostrado de cierta forma, hay alguna fuente externa histórica que lo demuestre. La respuesta va a ser no, no la hay, no lo sabemos. Y lo más seguro, todo apunta a que es mito. Todo apunta a que es mito. Todo. Sobre la tumba vacía, por supuesto la resurrección, por supuesto, no hay duda. Y también lo de los testimonios, que no tiene ningún sentido muchos de ellos, hay muchas contradicciones. Se puede hacer incluso varios vídeos, analizando los testimonios, supuestas apariciones. Hay apariciones en el hinduismo, muchísimo mejor que en el hinduismo, de Krishna y otros, muchísimo mejor, mucho mejor documentadas que estas apariciones supuestas. Supuestas 500 apariciones de esta lista de Pablo de Tarso, incluido él. Muchísimo mejor documentadas. En el hinduismo, por ejemplo, por poner uno. Entonces, no me vale eso, o sea, no me vale eso como argumento, para dármelo como, es la religión verdadera. No me vale eso. De ninguna, en ninguna faceta. Es decir, no me vale como argumento ni histórico, ni teológico, bueno, teológico, si desde el punto de vista desde la fe y tal, pues perfecto. Este argumento por el cual tú crees, me parece bien, desde ese punto. De hecho, tienes que creer en eso para ser cristiano. La vacía, la resurrección, en los testimonios, los apóstoles, las apariciones, tienes que creer en eso. Si pones en duda algo de eso, pones en duda tu cristianismo. Eso no está bien visto por el resto de cristianos. Así que tienes que creer en eso obligatoriamente. Yo no le puedo pedir a un cristiano, ponga en duda eso. Es que no puede, por concepto, no puede ponerlo en duda. Y tampoco puede poner en duda de que Jesús sea Dios. Sencillamente, no puede. Nada. Podríamos encontrarnos, tal vez, frente a Voy a uno de terminar, los amor. textos antiguos mejor atestiguados de la historia. En cuarto lugar, soy cristiano por la resurrección. O sea, mira, Pablo, si derrumbas la resurrección, yo te diría que con ello derrumbas al cristianismo. Porque Es que la resurrección, hey, vamos a la misma tontería. Esto mismo pide, todavía estoy esperando los 5. Bueno, él está en sus 5 motivos, yo creo que por los que, bueno, no son por los que él cree. Si fuera así, pues no hay nada que atacar. Son los 5 motivos por los cuales él dice que es la religión verdadera. Ninguno de esos vale como motivo para decir que es la religión verdadera. Ninguno de esos. Como digo, el hinduismo tiene apariciones muchísimo mejor documentadas. Mucho mejor. Y no estás tomando en cuenta eso. Pero esas sí te gustan más, estas apariciones, por lo que sea. Obviamente, yo entiendo el porqué. Claro, obviamente, estamos en Occidente, cultura, sobre todo, es obviamente influenciada de manera enorme por el cristianismo, pues es evidente. Entonces, claro. Pero bueno, el caso, que quieres que te derrumbe la resurrección. ¿Qué te voy a derrumbar? Es fe, es un hecho de fe. ¿Cómo te voy a decir? Están los evangelios, es la fuente propagandística, no una fuente externa histórica, no hay nada que derrumbar, no hay nada que discutir, no hay nada que debatir ahí. Yo no tengo manera de eso. Tú no me puedes a mí, eso es como que yo te pida ahora mismo, bueno, refútame que Mahoma en el siglo VII, claro, después de Cristo, no ascendió a los cielos, de un alburar, después de su muerte. El cuerpo físico descansa, pero él ascendió a los cielos, de un alburar. ¿Tú me puedes rebatir eso? Es decir, me puedes refutar eso, si me lo refutas se derrumba el Islam, tal, no sé qué. Si yo te propongo eso, tú no me lo vas a poder refutar. Incluso sabiendo del Islam, ¿qué vas a refutar? O sabiendo de historia en sí. Porque igual se queda dentro de la fe, incluso sabiendo de la historia del Islam. Se queda dentro de la fe. Yo, conociendo la historia del Islam y conociendo el Islam, igualmente no refuto eso, porque se queda dentro de la fe, lo mismo que la resurrección, conociendo el cristianismo, no puedo refutar eso tampoco. Se queda dentro de la fe, no hay nada que refutar ahí. Yo no te puedo derrumbar eso a ti. ¿Cómo te voy a derrumbar yo eso? ¿De qué manera? Yo no puedo derrumbarte eso. Aparte que es una idea que está calada aquí en tu mente. Es fe. Y la fe no se puede derrumbar de manera tal que yo te diga, bueno, históricamente no tenemos forma de demostrar eso. Y tú me vas a decir, vale, pero yo tengo los evangelios. Te digo, ya, pero es que los evangelios no son una fuente fiable histórica y son la fuente propagandística de todos esos hechos. Con muchas cosas inventadas.
como vemos la infancia de Jesús y todo eso, es invento. Que no sabemos ni siquiera el propio aspecto de Jesús. Porque históricamente no lo sabemos, arqueológicamente, con todos los métodos que tenemos, no lo sabemos. Tú me decís, ya, pero es que igualmente, yo sigo creyendo. Digo, vale, no te puedo atacar eso. Es lo que hay. Ya está. Se acabó el debate. No hay más nada. No es que yo sigo creyendo porque sí que sí. Y te voy a decir, ok. No lo sabemos, ¿eh? No, pero yo sí lo sé. Porque aquí dice que Jesús tenía el pelo largo y que se describe de tal forma y no sé qué. Y ya se sigue decir, ok. Y que no tenemos pruebas históricas. No, pero es que igual. Y yo tengo los evangelios que sí que son pruebas históricas fiables. No. Toda la comunidad histórica está en contra de eso. Entonces, hay un consenso. Entonces no puedo debatirte nada. No hay nada que rebatir. Es una tontería eso, la resurrección y pedir eso de que se rebata algo. Y ya yo no creo y no sé qué más. No, brother. No puedo. No se puede. No puedo. Que precisamente uno de los pilares más importantes de la resurrección del cristianismo es la resurrección. No. Pero es el pilar base. Es la base. Porque la base del cristianismo no es en sí Jesucristo. No es Jesús de Nazaret. Como digo, es el fundamento. La causa, digamos, base. Pero ahí unido, es que están ligados totalmente con el tema de la resurrección. Es ligado ahí, obligatorio la resurrección. Es obligatorio. si nosotros hacemos una serie de seguimiento histórico, podemos encontrar que sí, Jesús murió crucificado. Número 2, fue enterrado en un sepulcro. Y número 3, la tumba de Jesús está Enterrado en un sepulcro, ahí va. ¿Y la tumba de Jesús cómo está vacía? vacía. Mira cómo hace la relación. Está ahí obviamente cometiendo... O sea, esto es incorrecto lo que está haciendo. Estás mezclando hechos que la comunidad general histórica lo acepta, como la crucifixión, luego con que fue sepultado, estás diciendo según tú, asumiendo que es en una tumba única, no lo sabemos tampoco, no lo sabemos. Y luego que la tumba estaba vacía, no lo sabemos tampoco, no lo sabemos. Estás mezclando algo que sí que acepta la comunidad histórica y que es algo verosímil y algo muy posible y todo apunta a que sí. O sea, todo lo que tenemos apunta a que sí. Tampoco indica que sea 100% así, pero todo apunta a que sí. La crucifixión, así que podemos darla como, ok, real. Y luego los otros dos puntos que me estás dando, la sepultura y supuestamente individual y única, lo más probable, fosa común, muy posible. Hay más posibilidad de que sea fosa común, que sea tumba única, pero igualmente hay la opción, pero se queda ya dentro de la especulación. No hay suficiente forma de demostrar esto. Y la tumba vacía, que es cero la forma de demostrarla, esa es peor todavía, es cero la tumba vacía. Cero la posibilidad. Al menos, según lo que yo he investigado y lo que he leído, ya a lo mejor otro historiador te dirá, bueno, sí, a lo mejor podemos aquí y tal. Pero yo, según lo que yo he visto, lo que yo he investigado del cristianismo y lo que yo sé, yo le doy cero de que eso sea una posibilidad real. Yo lo dejo dentro de la fe, dentro de parte de la fantasía de mí. La tumba vacía. Yo la dejo ahí. No la meto desde el punto de vista histórico y arqueológico. No la meto ahí, en la parte histórica. Para nada. No entra ahí. Y aquí tú me la estás dando como histórica. Falso. No lo es. Pero claro, Pablo Lorenzo no es historiador, no le puede decir. Eso es falso. De entrada, así de una. Es para interrumpir y decir, espérate, mira, disculpa que te interrumpa, ahora me vas a continuar. Lo que me has dicho lo mismo de la tumba y de la la sepultura única, tal, santa sepultura, no sé qué. Y la parte de la crucifixión, bueno, explicarle lo que acabo de decir. Pero sobre todo aclararle eso. La tumba vacía, falso. Dame ahora mismo los registros históricos externos, fuentes externas, fiables, que me lo demuestren. Y yo me paro de esta mesa, o sea, directamente y me voy. No digo más nada. Te digo, ganaste el debate y ya está. Y esto sirve para todo. De entrada te lo digo. No vas a poderlo demostrar. Así de seguro, te lo digo. No puedes. Pero claro, él lo da como que sí, como que pasó. Mentira, es falso. Y la quinta razón. O, ya te digo, yo lo dejo como posibilidad cero, pero bueno, incluso dándole un poquito, obviamente se queda dentro de lo mínimamente posible. Muy mínimo posible. Igualmente, eso no demostraría, incluso dándolo, con esa mínima posibilidad que yo le doy, y que la comunidad histórica, a lo mejor ya te digo, depende del historiador, a lo mejor te dirá sí, sí, y ya no entrando en la parte teológica de los teólogos que te dirán sí, sí, sí. No, hablando de la parte histórica del cristianismo, le diría que no, cero, pero yo incluso dándole un mínimo de posibilidad, igualmente eso no demuestra que resucitó. Para nada. No tiene nada que ver. Nada que ver, no se sigue, no hay un argumento que puedas plantearme de que por eso resucitó. Tumba vacía, por eso resucitó. No se sigue, eso no se sigue. Ahí no se sigue nada. Ahí no puedes argumentar más. Estaría totalmente incorrecto. No se sigue el argumento ahí. Así que, por si acaso, claro. Por la que soy cristiano
es por el testimonio de los primeros cristianos. Inevitablemente todos ellos murieron como mártir, como ya todos conocemos, precisamente por defender la causa de la resurrección. Ahora te pregunto. Como mismo murió Akiva por defender de que Bar Kokhba era Mesías, por ejemplo. Por ejemplo. Y como muchos otros murieron también. Y como muchos, en aquella época estamos hablando del siglo II. Pero a lo largo de la historia, ¿cuánta gente no muere? Porque claro, el cerebro humano, claro, tú puedes autoconvencerte de muchas cosas. Puedes autoconvencer de eso y morir por eso, claro que sí. No porque sea, puede que sea una mentira en sí, pero para ti no lo es. El cerebro humano es muy poderoso en eso, para ti no lo es, para ti es verdad. Tú puedes morir por esa causa, claro que sí. ¿Cuánta gente no ha muerto por diversas causas que después se ha demostrado que son mentiras o que no eran así, como esa persona murió creyendo que era? Y murió defendiendo eso, y torturado y lo que sea, creyendo que fulano de tal era alguien importante o que murieron por X causa, ya no solo por una persona en sí, sino por X causa de algo, que al final esa causa era una tontería y era una mentira. Pongo el ejemplo de Bar Kokhba, y aquí vamos, un ejemplo famoso, importante, y está cercano a esa época, es el siglo II. Y es un contexto ahí de rebelión de judíos, todo esto contra el Imperio Romano, es un contexto ahí cercano, y yo creo que bastante... no sé, bastante correcto asociarlo a todos. En plan, como ejemplo. De que, oye, sí que se puede morir porque sí. Claro. Aquí va a morir. Y era un sabio. Respetado. Rabia Akiva. Bueno, Perfectamente podrían haber muerto al creer que la resurrección fue cierta. Con ello vemos a diferentes mártires de otras religiones que también lo hacen. Pero ahora te pregunto, aunque ellos pudieran haber muerto al creer que la resurrección fue cierta, ¿lo habrían hecho sabiendo que fue falsa? pero es que ellos no creían que fue falsa. Ellos ya creían en la resurrección. No entiendo. Es una tontería. Está intentando defender algo con una pregunta que no defiende nada. No hay nada que defender ahí. De hecho, él mismo ya le puso menos fuerza al argumento diciendo de que no, otras religiones también mueren por mártires, como lo que yo estoy diciendo ahora. Dice, no, pero a ver, ¿cómo es? ¿Habrían hecho muerto al creer que la resurrección fue cierta? ¿Lo habrían hecho sabiendo que fue falsa? Lo habían hecho, sabiendo que, porque claro, ellos murieron pensando que la resurrección fue real, pero hubieran muerto sabiendo que fue falsa, es que ellos no podían saber si es falsa. Es decir, ellos ya creían en la resurrección en sí, no la de Cristo, sino ellos creían en la resurrección como algo posible. No les era complejo creer en esto. Como digo, es un contexto apocalíptico para ellos, en su cabeza, el apocalipsis, el cambio, sacar a los romanos del poder, un libertario, un mesías, reinterpretación, crisis, tras perder a un líder, al líder de ellos, de esos seguidores concretos de Jesús. Como digo, no de todos los judíos, puesto que muchos judíos estaban en contra de Jesús, puesto que lo que hacía Jesús no estaba bien visto. Jesús estaba yendo en contra de un montón de cosas que los judíos despreciaban o no veían bien en aquella época. Entonces, esa pregunta no... Ellos creían, o sea, no había forma de... Es una pregunta que al final no sirve de nada. Es decir, no defiende nada esa pregunta. Dándole respuesta o no dándole respuesta, bueno, que no defiende nada esa pregunta. Muy bien. Vale. Ya que estamos en el cristianismo, voy a darte una amalgama. Pero me faltó creo que un quinto, ¿no? Un quinto punto, no sé. Pues ya está lo de White. Faltó un quinto punto, ¿sabes? Pero bueno. Gama de razones éticas y sociales En fin, yo creo que hasta... Bueno, no sé. para Pensé que le iba a poner decir en algo más. evidencia Bueno, creo que no, esta ¿no? similar Pablo, Homo Pablo. sapiens y Bueno, me la las suda ya lo que diga. Ya está. Sin más. Ya yo creo que he aclarado todo de esta parte del cristianismo. Entonces, gracias por ver. Si quieres, like, suscribirse. Eso. Chao. Hasta el próximo video.